Hola, soy Hugo. El día que mis propios hijos me dejaron en este asilo, con una sonrisa falsa y una maleta llena de ropa vieja, fue el día que entendí que todo lo que construí en mi vida no significaba nada para ellos. Firmaron los papeles, me dieron una palmadita en la espalda como si estuvieran dejando un perro en una guardería y se fueron a repartirse mi vida, mi casa, mis ahorros. Me arrancaron la dignidad y la reemplazaron con estas 4 paredes blancas que huelen a desinfectante y soledad. Un hombre trabaja toda su vida pensando en dejar un legado, no en ser una carga de la que hay que deshacerse. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberías importarle? Antes de contarte el momento exacto en que escuché la conversación que lo confirmó todo, esa llamada que mi hijo olvidó colgar y que reveló su plan con una frialdad que me heló los huesos. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perdértelo. ¿Qué sucede cuando un padre dado por vencido descubre que todavía le queda una última carta por jugar? La visita fue rápida, casi como un trámite. Mi hijo, Marcos, evitaba mirarme a los ojos, mientras que mi hija, Laura, no paraba de mirar su reloj. Hablaban de lo bueno que sería para mí, de que aquí tendría atención especializada y amigos de mi edad. Puras mentiras. Lo vi en sus gestos apurados, en la forma en que ya hablaban de mí en pasado. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban ansiosos por cerrar el capítulo, por quedarse con la casa donde crecieron, el lugar que construí con mis propias manos para ellos. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Cada mañana me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla, pero la misma enfermera con la misma sonrisa cansada me traía el mismo desayuno insípido. Intenté llamar a mis hijos. Al principio no contestaban. Luego las excusas: «Papá, estoy en una reunión. Ahora no puedo, te llamo luego». Ese luego nunca llegaba. Me sentaba junto a la ventana, viendo pasar autos y gente que tenía una vida a la cual volver, mientras yo solo tenía el recuerdo de la mía. El silencio en mi habitación era tan denso que podía sentirlo presionando mi pecho. Aquí, la soledad no es solo una ausencia de compañía, es una presencia constante y pesada que te recuerda a cada segundo que has sido olvidado, que ya no encajas en el mundo de los que amas. En medio de esa neblina de tristeza, me asaltó un recuerdo. Laura, con apenas 7 años, llorando desconsoladamente porque su bicicleta se había roto. Recuerdo haber pasado toda la noche en el garaje, con las manos llenas de grasa, reparándola solo para ver su sonrisa a la mañana siguiente. O cuando Marcos necesitaba dinero para empezar su pequeño negocio, y yo, sin dudarlo, saqué gran parte de mis ahorros, diciéndole: «Invierte en ti, hijo, ese es el mejor negocio». Les di todo, no solo lo material, sino mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida entera, y, mientras estaba sentado en esa cama de hospital, rodeado de extraños, esos recuerdos se sentían como puñales. Cada acto de amor que les di ahora parecía una estupidez, una inversión en mi propia ruina. Me prometieron que siempre cuidarían de mí, y aquí estaba, la prueba viviente de sus promesas rotas. Después de 2 semanas de silencio absoluto, Marcos apareció. No traía flores ni una palabra de consuelo. Traía una carpeta llena de papeles y un bolígrafo. Se sentó en el borde de la cama, con la misma distancia emocional de un agente de seguros. «Papá, tenemos que organizar unas cosas para que todo sea más fácil. Solo necesito tu firma aquí», dijo, señalando una línea punteada. Le pregunté qué era y me respondió con evasivas: «Son solo trámites para administrar tus bienes para pagar este lugar». La palabra bienes sonó tan fría, tan calculadora. Le dije que quería irme a casa, y por primera vez me miró a los ojos. No había compasión, solo una irritación mal disimulada. «Esta es tu casa ahora, papá. Tienes que aceptarlo». En ese instante la venda se cayó por completo. No era su padre, era un problema financiero que necesitaba ser resuelto. Cuando Marcos se fue, dejándome con los papeles sin firmar y un nudo en el estómago, la desesperación comenzó a transformarse en otra cosa. Era una rabia fría, una lucidez que no había sentido en años.
Me trataban como a un viejo senil, pero mi mente estaba más clara que nunca. Empecé a repasar cada conversación de los últimos meses, sus preguntas insistentes sobre mi testamento, la visita de un abogado que ellos trajeron para ayudarme, la prisa por venderme la idea de un retiro tranquilo. No era preocupación, era un plan, y mientras mi mente unía las piezas, recordé algo que había olvidado por completo, algo que guardé hace más de 20 años, un pequeño secreto. Ese pequeño secreto no era una fortuna escondida en un banco suizo, nada tan novelesco. Era algo mucho más simple y por eso mismo más poderoso. Hace 20 años, cuando mi negocio de construcción iba viento en popa, invertí una suma considerable en unos terrenos en las afueras de la ciudad, un lugar que todos consideraban un páramo inútil. Lo hice a través de una pequeña sociedad que creé a nombre de mi difunta esposa, Elena, y mío, un detalle administrativo que mis hijos nunca conocieron. Con el tiempo, la ciudad creció y esos terrenos, olvidados en una carpeta vieja en el fondo de un baúl, se habían convertido en algo valioso. Recordarlo en medio de esta desolación no me trajo alegría, sino una especie de claridad helada. Era mi última carta, la única pieza del tablero que ellos no sabían que yo controlaba. De repente, el futuro ya no era solo una sucesión de días grises. La vida aquí adentro está diseñada para anularte. Las enfermeras te hablan con esa voz cantarina que usan con los niños pequeños. Te preguntan si ya fuiste al baño o si te tomaste tu pastillita. Te quitan el reloj, te quitan tus decisiones. Una tarde, una de ellas, una joven llamada Sofía, intentó ayudarme a comer, acercándome la cuchara a la boca como si yo fuera un inválido. Le aparté la mano con más fuerza de la que esperaba y le dije, «Todavía puedo hacer esto solo, gracias». Su rostro mostró sorpresa, luego una pizca de lástima. Esa lástima me enfureció más que cualquier insulto. No estaba enfermo, no estaba loco, estaba atrapado. Cada día era una batalla silenciosa por no desaparecer, por no convertirme en el anciano dócil y ausente que ellos querían, que fuera por aferrarme al hombre que alguna vez fui, el que construyó un hogar y una familia con sus propias manos. Una semana después, Laura vino a visitarme. Llegó con una caja de galletas baratas y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó y empezó a hablar de lo mucho que me extrañaba, de lo preocupada que estaba por mí. Luego, con una sutileza torpe, sacó los mismos papeles que Marcos había traído. «Papá, estuve pensando, firmar esto nos ayudaría a cuidarte mejor. Podríamos asegurarnos de que tengas lo mejor aquí». Me habló de sus problemas económicos, de las matrículas de sus hijos, de lo difícil que era todo. Estaba usando sus propias dificultades como un arma para hacerme sentir culpable. Escuché en silencio, observando cómo sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de la carpeta. Cuando terminó su discurso, simplemente le pregunté, «¿Ya decidieron en qué color van a pintar mi cuarto?» Se quedó pálida, sin palabras. Por un segundo, la máscara cayó y vi la codicia pura en su mirada. El verdadero golpe, sin embargo, llegó esa misma tarde. Laura se fue apurada, olvidando su celular en la mesita de noche. Sonó unos minutos después y vi el nombre de Marcos en la pantalla. Atendí. Él empezó a hablar sin siquiera decir hola. «¿Entonces firmó? ¿Se tragó el cuento de que lo extrañas?» Hubo una pausa. La voz de Laura, ahora metálica y dura a través del teléfono, respondió, «No, el viejo está más terco que nunca». Hasta se puso sarcástico. «No sé qué vamos a hacer, Marcos. El comprador de la casa nos está presionando». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Pues tendrás que volver y convencerlo», gruñó Marcos. «Hazle llorar un poco, recuérdale que es por su propio bien. Dile que si no firma no podremos pagar este lugar y terminará en uno peor». Colgaron. Yo seguía sosteniendo el teléfono, el plástico frío contra mi oreja, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba en un silencio absoluto. El dolor de esa conversación fue físico. Sentí una presión en el pecho tan intensa que pensé que mi corazón finalmente se rendiría. No era solo la traición, era la crudeza de sus palabras, la forma en que hablaban de mí como un obstáculo, un mueble viejo que se negaba a ser descartado. Todo el amor que creí haberles dado,
Todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo se había reducido a una transacción inmobiliaria. Me recosté en la cama, mirando el techo agrietado, y por primera vez en mi vida, no lloré. La tristeza era tan profunda que se había convertido en algo más, algo vacío y frío. Ya no había esperanza de que se dieran cuenta de su error, ni anhelo de que volvieran a ser los niños que crié. Esa tarde, en esa habitación estéril, mis hijos murieron para mí, y en su lugar nació una determinación que no sabía que poseía. Necesitaba ayuda. No podía enfrentarlos solo desde este encierro. Rebusqué en mi memoria, descartando nombres y rostros, hasta que uno se iluminó con claridad. Javier, mi viejo amigo y abogado, un hombre testarudo y honorable con quien había perdido el contacto hacía años. Sabía que mis hijos vigilaban mis llamadas, así que tenía que ser astuto. Al día siguiente, me acerqué a la recepción con mi sonrisa más temblorosa y senil. Le pedí a la enfermera de turno que me ayudara a marcar el número de mi primo lejano, un número que había memorizado esa noche. Ella, con esa condescendencia habitual, marcó por mí y me pasó el teléfono. Cuando escuché la voz de Javier al otro lado, ronca y sorprendida, le dije con un tono deliberadamente confuso: «Primo, soy Hugo. ¿Recuerdas aquella propiedad que compramos para pescar cerca del lago? Creo que es hora de ver si todavía hay peces en ese río». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Conocía a Javier lo suficiente como para saber que estaba procesando mis palabras. No éramos pescadores y nunca habíamos comprado una propiedad juntos cerca de un lago. Era nuestro viejo código para problemas serios. Finalmente, respondió, captando el mensaje oculto. «Claro que me acuerdo, Hugo, qué sorpresa. Justo estaba pensando en pasar por tu zona la próxima semana. ¿Qué te parece si te visito el martes por la tarde para ponernos al día sobre esos peces?» Sentí una oleada de alivio tan potente que casi me flaquearon las piernas. «Perfecto, primo, te espero», dije, y le devolví el teléfono a la enfermera con una sonrisa agradecida. Ella me dio una palmadita en el hombro, pensando que había hecho su buena obra del día. No, tenía idea de que acababa de ayudarme a encender la mecha de la única batalla que me quedaba por librar. El juego había cambiado. Los días que transcurrieron hasta la visita de Javier fueron los más largos de mi vida. Me convertí en el mejor actor que jamás haya pisado este asilo. Me encorvaba un poco más al caminar, dejaba caer la cuchara a propósito durante el almuerzo y fingía no recordar el nombre de la enfermera que me traía las pastillas por la mañana. Tenía que mantener la fachada de un viejo inofensivo y confundido. Cada vez que pasaba por la recepción, sentía las miradas del personal sobre mí, miradas de compasión y rutina. No sabían que detrás de mis ojos vidriosos había una mente trabajando a toda velocidad, repasando cada detalle, cada posible escenario. La esperanza era un fuego pequeño pero ardiente en mi pecho, y tenía que protegerlo de la brisa de sospecha que pudiera apagarlo antes de tiempo. Mi libertad y mi dignidad dependían de ello. El martes, a las 3 en punto, Javier entró en la sala común. Era exactamente como lo recordaba. Alto, con el pelo completamente blanco y una espalda recta que desafiaba sus 70 y tantos años. Parecía un roble en medio de un jardín de flores de plástico. Traía una bolsa de lona y una expresión seria que se suavizó en una sonrisa genuina al verme. La enfermera de turno nos observaba desde su escritorio mientras él se acercaba. «Primo Hugo», exclamó con una voz un poco demasiado alta, jugando su papel a la perfección. Me abrazó y en ese breve instante me susurró al oído: «Aguanta, viejo amigo, te sacaré de aquí». Me entregó la bolsa, que contenía fruta y un par de revistas, pero sentí el peso de una carpeta de cartón en el fondo. Nos sentamos en un rincón, lejos de oídos curiosos, listos para planear la batalla. Javier sacó la carpeta, que para cualquier observador casual parecía un simple archivador con papeles viejos. Hablamos en voz baja, usando nuestro código. Le conté sobre la llamada que escuché, la presión para firmar los papeles, la forma en que me trataban. Lo describí como si fuera un problema en nuestro antiguo negocio de construcción. «Los gerentes que puse a cargo están vendiendo los activos sin mi permiso, Javier. Quieren declararme incompetente para liquidar la empresa». Él asentía,
revisando los documentos que había traído. Entiendo, dijo. Necesitamos hacer una auditoría completa y congelar todas las cuentas. Y sobre esa propiedad olvidada que mencionaste, revisé los registros. Los peces no solo siguen ahí, Hugo, sino que se han convertido en ballenas. Tienes más poder del que ellos imaginan. Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Justo cuando Javier guardaba los papeles, la puerta de la sala común se abrió. Era Laura. Se detuvo en seco al vernos, su sonrisa de visita se congeló en su rostro. Sus ojos se movieron de mí a Javier y luego a la carpeta que él sostenía. Una chispa de desconfianza se encendió en su mirada. «¿Papá? ¿Quién es este señor?», preguntó, su voz con un filo que no intentó ocultar. «Es mi primo Javier, hija. Vino a visitarme», respondí, manteniendo mi tono débil y algo confuso. Laura se acercó sin saludar a Javier, su atención fija en él. «No recuerdo a ningún primo, Javier», dijo, casi como una acusación. Javier se levantó, le tendió la mano y dijo con una calma impenetrable: «Es normal, señorita. Hace muchos años que no nos vemos. Hugo y yo compartimos muchos recuerdos de juventud». Laura no le dio la mano. Sabía que algo no encajaba. La atmósfera se había vuelto eléctrica. En cuanto Javier se fue, la tormenta estalló. Laura sacó su teléfono y llamó a Marcos. Menos de una hora después, los dos estaban en mi habitación, con las puertas cerradas. La falsa amabilidad se había evaporado por completo. «¿Quién era ese hombre, papá?», preguntó Marcos. Su voz era dura, la de un interrogador. «Te lo dije, mi primo». «No nos mientas», gritó Laura. «Sabemos que no tienes ningún primo llamado Javier. ¿Qué estás tramando?». Me acorralaron contra la cama, sus rostros descompuestos por la sospecha y la ira. «Estás confundido, papá. Alguien se está aprovechando de ti. A partir de ahora, todas tus visitas serán supervisadas. No puedes seguir tomando decisiones por tu cuenta. No estás en condiciones». La humillación fue total. Me estaban tratando no solo como a un prisionero, sino como a un niño tonto al que había que castigar por hablar con extraños. Me quitaron el derecho a mi propia vida frente a mis narices. Esa noche me los imaginé en mi casa, la casa que construí para ellos, revolviendo mis cosas, buscando respuestas. Estaban asustados. Mi acto de rebeldía, por pequeño que fuera, había introducido una variable que no controlaban. A la mañana siguiente, supe que mi instinto era correcto. Una de las enfermeras más jóvenes, Sofía, se me acercó con una mirada de pena. «Señor Hugo, sus hijos estuvieron aquí anoche, muy tarde. Dijeron que necesitaban buscar unos documentos urgentes para su seguro médico. Estaban muy alterados. Les habían permitido entrar a mi habitación mientras yo dormía. Me sentí violado, invadido en el único espacio que me quedaba. Revisé mis pocas pertenencias. Faltaba una vieja caja de zapatos donde guardaba papeles sin importancia, pero entre ellos, recordé con un escalofrío, había una copia de la constitución de una pequeña sociedad que había creado hacía décadas. Inversiones Elena S.A. Un nombre que no les diría nada, pero que era la llave de todo. La llamada llegó esa misma tarde. Era Marcos. No hubo saludos ni preguntas sobre mi salud. Su voz era una mezcla de pánico y furia contenida. «Papá, estuvimos revisando tus papeles. Encontramos algo. ¿Qué es Inversiones Elena?», soltó sin rodeos. El silencio que mantuve al otro lado de la línea pareció enfurecerlo aún más. «No te hagas el tonto. Sabemos que nos estás ocultando algo. ¿Qué es? ¿Es dinero? ¿Dónde está?». La desesperación en su voz era música para mis oídos heridos. La codicia los había cegado tanto que ni siquiera se daban cuenta de que estaban confesando su propio crimen. Con la calma más fría que pude reunir, una calma que venía del fondo de mi alma rota, le respondí: «No sé de qué me estás hablando, hijo», y colgué el teléfono. La guerra había sido declarada abiertamente, y por primera vez yo no era la víctima, era el que tenía las municiones. El silencio después de colgar el teléfono fue más ruidoso que cualquier grito. Sabía que no tardarían en llegar y no me equivoqué. Esa misma tarde, Marcos y Laura irrumpieron en mi habitación sin siquiera tocar.
Sus rostros ya no tenían ni rastro de la falsa preocupación. Ahora eran máscaras de pánico y furia. ¿Con quién has estado hablando, papá? ¿A quién le contaste sobre la empresa?, exigió Marcos, acercándose tanto que podía oler su ansiedad. Laura fue directo a la mesita de noche y arrancó el cable del teléfono de la pared. Se acabaron las llamadas. Se acabó todo. Vamos a pedirle a un juez que te declare incapacitado. Ya nos cansamos de tus juegos. Me trataron como a un criminal. Me sentenciaron sin juicio, convencidos de que su codicia era justificación suficiente para anularme como persona. Su desesperación era la prueba final de que yo tenía el control. Con el teléfono desconectado y las visitas restringidas a ellos dos, mi aislamiento se volvió casi total. El personal del asilo, siguiendo sus órdenes, me trataba con una distancia profesional que rayaba en 1900. La hostilidad. Me sentía como un prisionero en una celda con sábanas limpias, pero en medio de esa opresión, empecé a notar algo en Sofía, la joven enfermera. A diferencia de los demás, sus ojos no estaban vacíos. A veces, cuando creía que nadie la veía, me miraba con una expresión de genuina tristeza, de compasión. Era un riesgo, uno enorme, pero era el único que tenía. Confiar en una extraña podía costarme lo poco que me quedaba, pero no hacer nada era una sentencia de muerte segura. Tenía que apostar por la humanidad que creí ver en ella, porque era la única luz en mi completa oscuridad. Una noche, mientras me ayudaba a acomodarme para dormir, me armé de valor. Esperé a que la otra enfermera saliera del pasillo y le hablé en un susurro. Sofía, necesito tu ayuda. No estoy loco. Mis hijos quieren quitarme todo lo que tengo antes de que muera y me han aislado para que no pueda defenderme. Vi el miedo en sus ojos. Podía perder su trabajo. Le temblaban las manos mientras me ajustaba la almohada. Señor Hugo, no debería decirme estas cosas. Solo necesito que hagas una llamada por mí. Insistí, dándole el número de Javier que había memorizado. Dile que han cortado la comunicación. Dile que necesito que actúe ya. Se quedó en silencio por un largo minuto, una eternidad en la que mi destino pendía de su decisión. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente y salió de la habitación sin decir una palabra más. Al día siguiente, Sofía me deslizó una pequeña nota doblada junto con mis pastillas de la mañana. La abrí con manos temblorosas. Era la letra de Javier, garabateada con prisa. Recibido. Bloqueo de incapacidad presentado. El dinero de Elena estará en una nueva cuenta a tu nombre en 48 horas. Tú tienes el control. Dime qué hago. El alivio fue tan abrumador que tuve que sentarme en el borde de la cama para no caerme. El poder de decidir, el poder de ser yo mismo, estaba de vuelta en mis manos. Ya no era un objeto que podían mover de un lado a otro. Era Hugo, y mi vida, mi legado, me pertenecían de nuevo. Ahora la pregunta más difícil de todas se cernía sobre mí. ¿Qué iba a hacer con ese poder? La venganza era tentadora, pero una voz en mi interior, que sonaba sospechosamente como la de Elena, me pedía algo más. Pasé las siguientes horas sumido en mis pensamientos, repasando mi vida entera. Recordé a Marcos de niño, con sus rodillas raspadas, jurando que me cuidaría cuando fuera viejo. Recordé a Laura, en su boda, llorando en mis brazos y diciéndome que era el mejor padre del mundo. ¿Dónde se había perdido todo eso? ¿Cómo el dinero pudo envenenar de tal manera el amor que yo creía incondicional? La rabia seguía ahí, pero debajo de ella había un océano de dolor. Castigarlos, dejarlos sin nada, sería fácil. Sería justo, tal vez, pero ¿honraría eso la memoria de la mujer por la que nombré la empresa? Elena siempre creyó en las segundas oportunidades, en la bondad inherente de las personas. Mirando por la ventana el cielo gris, me di cuenta de que mi decisión no solo definiría su futuro, sino también mi propia paz. Tomé una decisión. En otra nota que le pasé a Sofía, escribí mis instrucciones para Javier. Eran claras y precisas. Una parte considerable de la fortuna se destinaría a crear una fundación a nombre de Elena, para ayudar a familias que cuidaban de sus ancianos en casa, un golpe irónico que solo yo entendería. Otra parte iría a un fideicomiso para mis nietos, intocable para sus padres hasta que fueran mayores de edad, y para Marcos y Laura, para ellos les dejaría la casa.
solo la casa. Les daría exactamente lo que tanto anhelaban, pero vacía de todo lo demás. Sería un recordatorio perpetuo de su victoria pírrica, un monumento a su codicia, un lugar lleno de recuerdos que ellos mismos habían profanado. No era venganza, era justicia poética. Era mi última lección para ellos sobre el verdadero valor de las cosas. 2 días después, Javier, a través de Sofía, me confirmó que todo estaba en marcha. Había convocado a Marcos y a Laura a una reunión urgente en su despacho para el viernes siguiente. El pretexto era discutir los detalles de la administración de mis bienes y mi estado de salud. Estaba seguro de que ellos irían esperando firmar los papeles finales de mi incapacitación, listos para celebrar su triunfo. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente a su propia sentencia. Esperé el viernes con una calma que no había sentido en años. No había nervios, no había miedo, solo la certeza de un hombre que ha perdido todo y por lo tanto ya no tiene nada que temer. Estaba listo para el acto final, para mirar a mis hijos a los ojos mientras su mundo, construido sobre la mentira y la ambición, se derrumbaba a sus pies. El viernes llegó con un cielo plomizo que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Javier me sacó del asilo con una orden médica para una evaluación especializada, una mentira piadosa que nos dio la libertad que necesitábamos. Cuando llegamos a su despacho, mis hijos ya estaban allí, sentados en sillas de cuero que parecían demasiado grandes para ellos. La sorpresa en sus rostros al verme entrar fue total, una mezcla de shock y furia mal disimulada. Marcos se levantó de un salto. ¿Qué hace él aquí? Se supone que esto era entre nosotros y su abogado. Laura me miró con sus ojos entrecerrados, como si intentara descifrar un truco de magia. No me veían como su padre, sino como una pieza del tablero que se había movido sola, arruinando su partida. Yo, por mi parte, me senté en silencio, sintiendo el peso de mi propia libertad por primera vez en meses. La reunión comenzó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Marcos, recuperando la compostura, tomó la palabra con una falsa solemnidad. Javier, como sabes, estamos aquí porque nos preocupa profundamente la salud de mi padre. Su memoria falla, está confundido. Creemos, por su propio bien, que es necesario que nosotros asumamos la gestión de sus asuntos para garantizar su cuidado. Laura asintió añadiendo, solo queremos lo mejor para él. Desplegaron sobre la mesa los papeles para mi incapacitación, los mismos que yo me había negado a firmar. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto de debate. Escuché su actuación con una calma gélida, observando cómo la codicia se disfrazaba de preocupación filial, un espectáculo tan grotesco como fascinante. Sabía que era la última vez que tendría que soportar su hipocresía. Javier los dejó terminar su discurso. No rebatió ni una sola de sus mentiras sobre mi salud. Simplemente esperó a que el silencio llenara la sala y luego, con un movimiento lento y deliberado, deslizó una carpeta azul por la mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a ellos. Entiendo su preocupación, dijo con una voz carente de emoción, pero antes de hablar de la salud del señor Hugo, tenemos que hablar de algo más. Tenemos que hablar de Inversiones Helena S.A. Al oír el nombre, sus rostros cambiaron. La confusión se apoderó de ellos. Javier procedió a explicar con la precisión de un cirujano cómo esa pequeña sociedad, fundada hacía décadas, era la propietaria legal de unos terrenos que, gracias a la expansión urbana, ahora valían una fortuna. Citó la cifra exacta de la última tasación. El número flotó en el aire, tan grande y pesado, que pareció absorber todo el sonido de la habitación. La reacción fue inmediata y visceral. La máscara de preocupación se hizo añicos, revelando la pura y desnuda avaricia que había debajo. Los ojos de Marcos se abrieron como platos. Su boca se entreabrió sin emitir sonido. Laura se inclinó hacia adelante, casi cayéndose de la silla. «¿Cuánto has dicho?», susurró, como si temiera que la cifra desapareciera si hablaba demasiado alto. De repente, ya no les importaba mi salud, mi confusión ni el asilo. Solo existía ese número. Empezaron a hablar atropelladamente, uno encima del otro. «¿Y ese dinero es de papá? O sea, ¿es nuestro?», preguntó,
Marcos, la palabra nuestro, saliendo con una naturalidad espantosa. En ese momento dejaron de ser mis hijos para convertirse en dos extraños, discutiendo una herencia con el cuerpo todavía caliente. Yo los observé en silencio, sintiendo una mezcla de asco y una profunda amarga vindicación. Javier esperó pacientemente a que su euforia alcanzara su punto máximo antes de asestar el siguiente golpe. Me alegra ver su interés, continuó, su tono ahora con un filo de acero. Sin embargo, como su padre goza de plenas facultades mentales, hecho que ha sido certificado esta misma mañana por dos psiquiatras forenses, ha decidido reestructurar por completo su patrimonio. El color desapareció del rostro de mis hijos. Javier abrió la carpeta azul y comenzó a leer mis instrucciones. Detalló la creación de la Fundación Elena, destinada a financiar el cuidado de ancianos en sus hogares. Luego describió el fideicomiso para mis nietos, especificando que sería administrado por un banco hasta que cumplieran 25 años, con una cláusula que prohibía explícitamente que sus padres tuvieran acceso o control sobre los fondos. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus expectativas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Laura me miraba con una incredulidad que rápidamente se convirtió en odio. Marcos tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería los dientes. «Y para ustedes dos», continuó Javier, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. «Su padre ha decidido dejarles en herencia exactamente aquello por lo que tanto se han esforzado y preocupado». Los miró fijamente. «Les deja la casa familiar. La propiedad pasará a sus nombres, libre de cargas. Es todo». La palabra todo resonó en la sala como un disparo. La casa. Les había dado la jaula dorada que tanto deseaban, pero había vaciado su interior de cualquier valor, dejándola como un monumento hueco a su ambición. La victoria que creían tener en sus manos se había convertido en cenizas. Entonces, por primera vez en toda la reunión, hablé. Me puse de pie lentamente, apoyándome en mi bastón, no por necesidad, sino para dar peso a mis movimientos. Mis hijos me miraron como si vieran a un fantasma. Mi voz, cuando salió, no era la de un anciano frágil y confundido, sino la de un hombre que había vuelto del borde del abismo. Los miré a los ojos, uno por uno, y les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Querían la casa, ya la tienen. Espero que los recuerdos que hay dentro les sirvan de algo. Hice una pausa, dejándolos ahogarse en el veneno de su derrota. Porque a mí ya no me sirven para nada. Sin esperar respuesta, me di la vuelta, y con Javier a mi lado, caminé hacia la puerta, dejando atrás no solo a dos personas consumidas por su codicia, sino también el fantasma del padre que una vez fui para ellos. Al salir de la oficina de Javier, no sentí la euforia de la victoria. Sentí un silencio profundo, un vacío inmenso donde antes había una familia. En el coche, mientras las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, no hablamos. No había nada que decir. Había cerrado la puerta a la única vida que conocí, y aunque sabía que era lo correcto, el peso de esa decisión era abrumador. Era libre, sí, pero era una libertad solitaria, forjada en la traición y el desengaño. Esa noche no dormí en el asilo, sino en un hotel impersonal, y por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se sintió como un castigo, sino como el primer paso hacia la paz. Estaba solo, pero por fin era dueño de mi silencio, de mis pensamientos, de mi futuro. El dolor seguía ahí, pero ya no me ahogaba. Ahora era solo una cicatriz, el recuerdo de una batalla que había ganado a un costo terrible. Javier me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con un balcón que daba a un parque lleno de árboles viejos como yo. Las primeras semanas fueron extrañas. Redescubrí placeres que había olvidado por completo. Prepararme mi propio café por la mañana, exactamente como a mí me gusta. Leer el periódico en silencio, sin que una enfermera me interrumpiera para tomarme la presión. Caminar por el parque sin tener que dar explicaciones a nadie. Compré muebles nuevos, sencillos, elegidos por mí. No quería nada que me recordara la casa que les dejé. Poco a poco, ese apartamento dejó de ser un refugio para convertirse en mi hogar. Un hogar construido no sobre ladrillos y cemento, sino sobre la dignidad recuperada. Cada día,
Era un pequeño acto de reafirmación, una declaración silenciosa de que mi vida todavía me pertenecía y que no necesitaba el permiso de nadie para vivirla. Por supuesto, intentaron contactarme. Primero fueron llamadas furiosas a la oficina de Javier, luego cartas. Él me las leía si yo se lo pedía. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus palabras, solo rabia y victimismo. Me acusaban de ser cruel, de haberlos desheredado, de haber preferido a extraños por encima de mi propia sangre. Se lamentaban por el dinero, por el estilo de vida que mi fortuna les habría garantizado. Nunca mencionaron el asilo, ni la llamada que escuché, ni la forma en que me habían tratado. Era como si esa parte de la historia no existiera en sus mentes. Después de la segunda carta, le dije a Javier que no me leyera más. Ya había escuchado suficiente. Su silencio sobre lo que realmente importaba era la confesión más elocuente de su culpa. Para ellos, yo nunca fui un padre al que amaban, sino una inversión que no les dio los réditos esperados. La casa, el gran trofeo por el que habían luchado, se convirtió en su prisión. Javier me contaba, a través de contactos en común, que la situación entre ellos era insostenible. Marcos quería venderla de inmediato para conseguir el dinero, pero Laura se negaba, aferrada al símbolo de estatus que representaba. Discutían por los gastos de mantenimiento, por los impuestos, por quién debía hacerse cargo del jardín que yo tanto había cuidado y que ahora se moría de abandono. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas, se transformó en un campo de batalla, un recordatorio constante de lo que habían perdido por su propia avaricia. Obtuvieron las paredes, pero el alma del lugar se había ido conmigo. Se quedaron con el cascarón vacío de una familia, un monumento a su fracaso que los obligaba a enfrentarse cada día el uno al otro y a la fealdad de sus propias decisiones. Mi vida, en cambio, encontró un nuevo propósito. Me involucré activamente en la Fundación Elena. Al principio solo revisaba los casos y firmaba los cheques, pero pronto sentí la necesidad de hacer más. Empecé a visitar a algunas de las familias que ayudábamos. Me sentaba en sus salas de estar, escuchaba sus historias, compartía un café con ancianos que eran cuidados con un amor y un respeto que yo nunca recibí de mis hijos. En sus ojos no veía lástima, sino gratitud y comprensión. Mi historia, que al principio era una fuente de vergüenza y dolor, se convirtió en una herramienta para conectar con otros, para ofrecerles no solo ayuda económica, sino también la certeza de que no estaban solos. Por primera vez en décadas, sentí que estaba construyendo algo que realmente perduraría, un legado de compasión, nacido de mi más profunda herida. Nunca volví a ver a Marcos ni a Laura. A veces, desde la ventana de mi apartamento, veo a niños jugando en el parque y me pregunto por mis nietos. Rezo para que el dinero que les dejé les dé la libertad de ser mejores personas que sus padres. No vivo con odio, pero tampoco con perdón. Hay heridas que el tiempo no cierra, simplemente te enseña a vivir con ellas. Acepté que perdí a mis hijos mucho antes de dejarlos en aquella oficina. Los perdí el día en que el brillo del dinero en sus ojos se volvió más fuerte que el amor por su padre. Hoy, mi familia son las personas a las que ayudo, mi amigo Javier, y sobre todo, el respeto que me tengo a mí mismo. Y eso, al final del día, es una fortuna que ningún hijo ingrato puede arrebatarte. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autoafirmación, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Gracias por escuchar. Miro hacia atrás, a ese hombre que se sentaba junto a la ventana del asilo, y a veces me cuesta reconocerlo. Era una cáscara vacía, un eco de lo que fui, convencido de que mi historia ya estaba escrita y que solo me quedaba esperar el punto final. La traición de mis hijos no solo me robó mi casa y mi dinero, me robó la narrativa de mi propia vida. Me convirtió en un personaje secundario y molesto en la historia de su ambición. Recuperar el control no fue un solo acto en el despacho de un abogado. Fue un proceso lento, doloroso, de volver a aprender a ser el protagonista. Fue recordar que, aunque otros intenten borrarte,
La tinta con la que se escribe tu dignidad está dentro de ti. Cada mañana que me levanto en mi apartamento, en este silencio que yo elijo, siento que estoy escribiendo un nuevo capítulo, uno que finalmente me pertenece por completo. Mucha gente pensará que mi victoria fue el dinero, que la fortuna fue mi salvación. Se equivocan. El dinero fue solo la herramienta, la palanca que me permitió mover la roca que me aplastaba. La verdadera salvación fue redescubrir mi propio valor. Fue la mirada de respeto en los ojos de Javier, la compasión silenciosa de Sofía, el darme cuenta de que mi mente y mi voluntad seguían intactas. La dignidad no se compra ni se vende. Se ejerce. Se ejerce cuando dices no a la humillación, cuando te levantas después de que te han tirado al suelo, cuando eliges tu propio camino, aunque sea uno solitario. Esa es la verdadera fortuna que recuperé, la certeza de que mi valor como ser humano no dependía de mi utilidad para otros, ni de una cuenta bancaria, sino de mi capacidad para honrarme a mí mismo hasta el final. Aprendí de la manera más dura que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de la sangre que compartes, sino de las acciones que demuestran lealtad, cuidado y respeto. Mis hijos eran mi sangre, pero me trataron como a un extraño. En cambio, encontré más familia en la lealtad de un viejo amigo y en la bondad inesperada de una joven enfermera, y ahora la encuentro en los rostros de las personas a las que ayudo con la fundación de Elena. Veo a hijos e hijas que luchan cada día por cuidar a sus padres con amor, con sacrificios que mis propios hijos nunca estuvieron dispuestos a hacer. Ellos son mi verdadera familia ahora, una familia elegida, unida no por la obligación, sino por un pacto de humanidad y decencia que trasciende cualquier lazo de sangre. La gente me pregunta a veces si los he perdonado. La respuesta es no, y no lo digo con amargura ni con deseo de venganza. El perdón, para mí, implicaría que hay algo que reparar, una puerta que podría volver a abrirse, pero lo que ellos rompieron no fue un simple jarrón. Dinamitaron los cimientos de nuestra relación. No se puede reconstruir una casa sobre ruinas envenenadas. No perdonarlos no significa vivir encadenado al odio. Significa elegir mi paz. Significa aceptar que esas dos personas que crié ya no existen para mí, y que el hombre que ellos intentaron destruir tampoco existe ya. Es un acto de autoconservación, un muro que construí no para mantenerlos fuera, sino para protegerme a mí mismo dentro. Mi tranquilidad vale más que cualquier absolución que pudiera ofrecerles. Mi historia no es única, y eso es lo más triste de todo. Sé que hay muchos otros como yo, sentados en silencio, sintiéndose una carga, creyendo que su voz ya no importa. Si algo he aprendido en este último tramo de mi vida, es que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Tu valor no caduca con la edad. Tu experiencia es tu fuerza, y tu dignidad es innegociable. No dejes que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más has amado, te convenzan de lo contrario. La mayor herencia que podemos dejar no es la que se escribe en un testamento, sino la que se graba en nuestras acciones, el legado de habernos mantenido firmes, de haber luchado por nuestro respeto y de haber vivido nuestra verdad hasta el último suspiro. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar en alguien que se siente invisible o que ha perdido la esperanza, te pido que la compartas. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso para empezar a luchar. No olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre la resiliencia del espíritu humano y la increíble fuerza que todos poseemos para reescribir nuestro propio final. Gracias por darme tu tiempo y por permitirme compartir no solo mi dolor, sino también mi renacimiento.